Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en esta entrega, este 22 de noviembre del 2024. Primero que nada, quisiera ofrecer una disculpa por no haber podido estar entregando material con la regularidad que habíamos estado haciéndolo. Esta semana estuve inmerso en una serie de actividades que ahora les comentaré, porque este es precisamente uno de los motivos por los que hoy quiero darles o compartir con ustedes una noticia. Y eso me mantuvo ocupado y no pude finalmente hacer las entregas con la regularidad que yo quisiera, pero ahora volvemos nuevamente a tratar de mantener la misma constancia y periodicidad con algunas entregas que vendré haciendo. El día de hoy estamos aquí al aire libre en la terraza de la Escuela Superior de Leyes en Cancún, Quintana Roo, institución de la que tengo la fortuna de ser rector desde hace 20 años. Y es una locación muy bonita y hoy quería salir un poco de las oficinas porque es un día especial. Como les decía hace un momento, es ocasión de compartir con ustedes una noticia, pues por un lado honrosa para mí, y compartirla con ustedes para ver si también me acompañan en esta aventura que vamos o que decidimos tener. El día de ayer, precisamente, en la noche, culminé los trámites para mi registro eh, ante los poderes de la Unión, el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial, como aspirante a candidato para magistrado del Tribunal Disciplinario del Poder Judicial Federal. En el contexto de las reformas al Poder Judicial Federal que se acordaron en la Constitución a través de las reformas recientemente. Como ustedes saben, esta renovación del Poder Judicial Federal y de sus funcionarios va a dar ocasión a que se reconvierta toda la estructura orgánica del Poder Judicial Federal y va a desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal, que estaba integrado por consejeros y que es un órgano paralelo a la Corte, o sea, a los ministros, que funcionan en el mismo nivel jerárquico, pero paralelo a ella, y que atiende básicamente todo lo relacionado con las cuestiones disciplinarias y las cuestiones administrativas del Poder Judicial Federal. Ese órgano, el Consejo de la Judicatura Federal, desaparece y ahora, a través de la reforma constitucional, emerge un nuevo órgano que se llamará Tribunal Disciplinario del Poder Judicial Federal, integrado por 5 miembros, 5 magistrados federales que tendrán el mismo nivel jerárquico que tenían los consejeros, que es el mismo de los ministros de la Corte, y que se van a encargar de la supervisión de los buenos usos el seguimiento de los asuntos de quejas relacionadas con corrupción o con negligencia en la administración de justicia. Y estos 5 elementos, miembros del Tribunal Disciplinario Federal, se van a encargar de supervisar la función tanto de los jueces como de los magistrados, como de los propios ministros de la Suprema Corte respecto de sus resoluciones y sus conductas administrativas y eh, dentro de las funciones que a cada uno de ellos corresponde y las competencias. De modo entonces que es un órgano que, además de que tendrá una altísima responsabilidad en el país, también implica un cambio en la estructura orgánica del Poder Judicial, en donde al suplirse el Consejo de la Judicatura por este nuevo tribunal disciplinario, el tribunal disciplinario realmente se convierte en un tribunal, es decir, en un órgano jurisdiccional de instrucción de causas que tengan que ver con la disciplina y la conducta de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es entonces una especie de órgano interno de investigación del Poder Judicial Federal para evitar volver
confrontar nuevas circunstancias en las que nos veamos los gobernados nuevamente inmersos en un sistema de impartición de justicia dudoso, que genere dudas respecto de la integridad y de la honorabilidad de los miembros del Poder Judicial Federal, que tienen la altísima responsabilidad de impartir justicia entre todos nosotros. Entonces, al ver este cambio de orientación en el Poder Judicial Federal y la nueva reforma constitucional, surgió en mí nuevamente el interés de poder poner mis esfuerzos al servicio del país. Muchos de ustedes quienes me conocen saben que yo trabajé en la administración pública y también en la impartición de justicia durante muchos años de mi vida. Realmente yo dejé la carrera judicial hace 20 años que me hice cargo de este proyecto de la Escuela Superior de Leyes para integrarme a la academia y escribir algunas cosas y a dedicarme más al aspecto docente y académico que a la participación directa en el sector público. Pero ahora, ante esta coyuntura que estamos viviendo en la historia del país, me pareció importante no solamente permanecer como un espectador de este cambio histórico que vamos a vivir, sino participar en él y ser no solo un espectador, sino un actor del escenario político que va a cambiar en, en este proceso histórico. Y eso me animó, además de que algunos amigos que siempre me han distinguido con su amistad, me alentaron a que lo hiciera conociendo el tránsito que yo he tenido en el área jurídica durante pues 40 años de servicio y conociendo también los diversos lugares en donde he podido participar y colaborar en la administración pública. Entonces, al considerar tanto ellos como yo que eh, tengo las características adecuadas para llenar el perfil que se requiere para poder ser uno de esos miembros del Tribunal Disciplinario del Poder Judicial Federal, decidí registrar mi aspirantía a la candidatura. Como ustedes saben, este primer paso del registro como aspirante a ser candidato para ser miembro del Tribunal Disciplinario del Poder Judicial Federal, es apenas un primer paso. Una vez que he quedado inscrito, como ha sido mi aspirantía, van a los comités de evaluación, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, van a revisar la documentación que les hice llegar y para advertir si al menos en los aspectos formales que requiere la Constitución para poder aspirar a ese cargo están satisfechos. Y una vez que hayan advertido y revisado que estas documentales satisfacen las exigencias que impone la propia Constitución, eh, viene una segunda etapa, que digamos que es la etapa de idoneidad, que es una entrevista que tendremos probablemente, si todo sale bien, tendremos con los consejos de evaluación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, a manera de que los integrantes comisionados nos entrevisten y puedan ver si tenemos la expertise, la experiencia suficiente para poder desempeñar un cargo de tan alta responsabilidad. Y así va a ser con todos los otros candidatos que son para jueces, magistrados y ministros. En el caso de nosotros, como elementos del Tribunal Disciplinario del Poder Judicial Federal, será igual. Entonces ellos tendrán que enfocarse en esa entrevista para ver si cada uno de nosotros tiene el perfil adecuado para el puesto al que aspira. En el caso de nosotros, pues tendrán que entrevistarme y hacerme o intercambiar ideas respecto de la función que tendría yo que desempeñar en caso de que saliera electo. Después de esa entrevista que tendremos con la comisión, con las comisiones de evaluación, queda restringido a un grupo de candidatos menor desde luego al que se registra,
Y una vez que han sido seleccionados después de la segunda etapa de idoneidad, todos los que quedemos vamos a pasar a un proceso de insaculación. Esta sería la tercera etapa. O sea, después del registro, la entrevista, los que pasen esos dos etapas, vendrá la etapa de insaculación. En esa etapa, todos los que, como se supone que serán muchos más candidatos para un solo puesto, y tienen que ser electos conforme a determinadas circunstancias que todos se supone que llenamos. Entonces, para no dejarlo al aspecto subjetivo de cada uno de los comités o a otro tipo de intereses de carácter político, lo que se va a hacer es un sorteo. Eso es la insaculación. Todos los que logremos aplicar con fortuna el registro y la entrevista pasaremos a una insaculación. Y en esa insaculación se van a sortear los nombres y ahí van a salir 6 candidatos por cada puesto. Una vez que, en caso de que la fortuna nos sonriera y en ese proceso y en ese sorteo saliéramos, entonces ya entraríamos en una campaña. Y en ese momento ya tendríamos nosotros que abrir una campaña muy restringida y muy limitada porque es solamente en medios electrónicos y algunos panfletos impresos, pero no permiten más, incluso no se puede admitir financiamiento de terceros, ni los partidos políticos tienen prohibido participar, o sea que es una campaña prácticamente individual y personal que todos los que queden después de la insaculación podrán implementar para poder comunicarse con el pueblo y cada uno de ellos hacer saber prácticamente quiénes son y por qué se consideran idóneos para poder ocupar el cargo correspondiente. Esto será después, vuelvo a repetir, de la primera etapa que es el registro, que ya se cierra mañana, la segunda etapa que es la entrevista y la tercera etapa que es la insaculación, y ya después viene la campaña. Y una vez que en esa campaña es precisamente para que el pueblo tenga elementos suficientes y conocimiento de sus candidatos, y el día de las elecciones, que será la primera semana de junio del próximo año, del 2025, puedan ir a votar con conocimiento de causa y puedan elegir a la persona que ellos deseen, en el entendido de que todos los que tengan la calidad de candidatos y concursen por el puesto, pues son personas que ya fueron evaluadas tanto en cuanto a su idoneidad como su capacidad para poder desempeñar el cargo. Entonces ya nada más es cosa de conocer un poco la vida de ellos, investigar un poco sobre su honorabilidad y su integridad, sus aspectos personales, familiares, etcétera, y públicos, su participación en la vida pública, su obra escrita, ¿no? Qué sé yo, sus aportaciones académicas, docentes, en la práctica profesional, etcétera, para poder decantar por cuál de ellos iremos a votar el día que nos toque las elecciones del 2025. Entonces, esta noticia quería compartirla con ustedes para decirles que quisiera que me acompañaran en esta aventura y subirnos al tren de la historia para no quedarnos viendo solamente como espectadores el tránsito de estos momentos importantes del país y nos subamos juntos a esta aventura para ver hasta dónde la fortuna nos permite llegar, en su caso, a desempeñar un cargo tan honroso. Yo, para quienes no me conocen, quisiera adelantar un poco quién soy, porque si bien es cierto, muchos de ustedes probablemente me hayan visto en algunas entregas anteriores hablar de algunos asuntos de carácter técnico, jurídico o político, en realidad no saben quién soy. O sea, y a veces es más importante conocer a una persona no tanto por lo que sabe, sino por lo que es. Y en el caso, pues es un buen momento para decirles básicamente quién soy. Quiero decirles a aquellos que no me conocen que yo soy Jorge Alfredo Clemente Pérez, este es mi nombre, y soy hijo de Jorge Alfredo Clemente Espinosa y de Yolanda Pérez Esquinca, oficial de la Fuerza Aérea Mexicana en retiro, jubilado, y maestra jubilada también respectivamente.
Ambos son originarios del estado de Chiapas. Yo yo nací por la profesión de mi padre como piloto de la Fuerza Aérea. Eventualmente apenas nací en la Ciudad de México, pero inmediatamente nos trasladamos a la ciudad de San Luis Potosí, yo estando recién nacido, y ahí quedé registrado. Yo estoy registrado en el registro civil de San Luis Potosí, por lo tanto aparezco como nacido en San Luis Potosí, aunque en realidad mi nacimiento fue en la Ciudad de México. Estoy registrado en San Luis Potosí y soy desde luego chapaneco. A mucha honra, soy hijo de padres chapanecos y además gran parte de mi vida profesional se la di al estado de Chiapas, en donde desempeñé varios cargos públicos y por ello muchos de mis paisanos pues me conocen, pero para quienes no me conozcan, en realidad entonces les comparto que nací en México, me registraron en San Luis Potosí, soy chapaneco por orígenes y por ascendencia emocional y por mi compromiso con el Estado. Y también tengo una gran afinidad por la Ciudad de México porque ahí viví 24 años de mi vida. Ahí estudié primaria, secundaria, preparatoria y la universidad en la Ciudad de México. Por lo tanto, también residí muchos años allá y igual comparto ese cariño por la Ciudad de México como esa ascendencia por Tabasco, en donde también pude vivir varios años de mi vida. He sido el tercero de 6 hermanos, 2 de los cuales ya fallecieron por desgracia, y los restantes son Jorge, Elvira, Isabel y Alma Guadalupe, todos profesionistas de alto perfil técnico y académico. El primero es piloto aviador, la segunda es maestra en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, y la pequeña es doctora en Humanidades por el Instituto de Ciencias, Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y con ello quiero básicamente destacar que a nosotros se nos inculcó el estudio constante para vencer la ignorancia y poder ser útiles a la sociedad. Crecí bajo el rigor de un gobierno familiar con principios patrióticos, morales y espirituales que han dignificado mi vida hasta el presente y llevo en mis raíces profundamente arraigados los principios de justicia, disciplina, fraternidad y solidaridad, habiendo sido creado siempre dentro de un modelo de compensación meritoria y cultura del esfuerzo. Nada nos ha sido regalado, nosotros hemos obtenido lo poco o mucho que la vida nos ha dado a través del esfuerzo y el mérito. Estos elementos conformaron mi personalidad y obediente a esa naturaleza fue que sentí el impulso de pretender ser precisamente candidato al Poder Judicial Federal, particularmente al Tribunal Disciplinario del que les he ya hecho algunos comentarios. Por otro lado, como ya habrán comprobado o van a comprobar en la medida en la que yo vaya conversando con ustedes acerca de este tema, que será durante los próximos meses, hasta donde alcance yo a llegar en este proceso de selección, mi servicio profesional da cuenta con muchos años de trabajo en el ramo legal. Yo me titulé en 1984, o sea que tengo ya casi la florera de 40 y tantos años de ejercicio profesional. Pero precisamente por eso sé que para ser juez, cualquiera que sea la instancia, soy juez de primera instancia, juez de amparo, o juez administrativo, o juez fiscal, de cualquier instancia, no basta saber derecho. Es indispensable tener vocación, empatía social, responsabilidad, disciplina, sensatez, madurez suficiente para comprender la naturaleza humana y las diversas circunstancias que pueden originar los conflictos entre personas cuando existe imposibilidad para que ellos mismos puedan solucionar sus diferencias, a cuando lo intentan extrajudicialmente y finalmente terminan en los tribunales contendiendo en procesos judiciales que son tortuosos,
y a veces dolorosos para todas las partes, incluido el propio Estado. Lo sé porque fui magistrado en tribunales, lo sé porque fui secretario general del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, lo sé porque fui presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, y entiendo que el ejercicio de la judicatura y de juzgar a los demás es una responsabilidad que requiere todo esto que les acabo de comentar. Y esto significa entonces que para ser juzgador es necesario tener vocación. Ah, ser juez es un poco hacer las veces del padre con sus hijos cuando le tiene que dar la razón a uno y sancionar al otro por una disputa entre ambos, siendo los dos igualmente amados. Sin embargo, es verdad conocida que no todos sabemos ser buenos padres, porque para esto no hay escuela. Entonces, del mismo modo, aunque se sepa derecho, no toda la gente tiene la vocación para ser juez. Ser juez no solamente es el conocimiento de la ley, sino también la sensibilidad y la empatía social que se necesitan para poder resolver un conflicto entre ambas personas donde los dos consideran tener razón. Es bastante difícil y requiere de características distintas al mero conocimiento de la ley. De aquí entonces que la experiencia profesional, sumada a la propia edad que ya tengo, me han hecho pensar que puedo leer claramente una resolución judicial que oculta distorsiones sospechosas, manipulaciones de la ley para favorecer a alguien, intenciones obscuras en un auto que se dicta con interpretaciones extensivas que van más allá de la letra de una disposición legal que por sí sola es clara. En fin, creo conocer las esquinas de la mente de un juzgador que me permitiría poder vigilar correctamente el desempeño de sus funciones. Y en esta convicción mía, quizá producto de pensamientos ya en el inicio de la senilidad, ¿verdad? Y en contra también de la voluntad de mis propios hijos y de mi esposa, porque ellos básicamente lo que preferirían es ya mi retiro para descansar. Eh, no obstante ello, siento este impulso de participar en este proceso histórico y convencido de que pienso que podría aportarle algo al país como un pago de la deuda de lo mucho que me ha dado. Tengo 65 años y quizás no tuviera que explicar lo que eso significa, ¿verdad? Porque solo decir que uno tiene esa edad debería ser suficiente para comprender el bagaje que uno carga, ¿no? En la experiencia de la vida y las cosas que ha visto y pasado para llegar a tener esa edad y ser un sobreviviente. Afortunadamente gozo de una salud providencial, probablemente casualidad genética de la combinación de dos seres, como mis padres, que aún tengo la fortuna de conservar, a pesar de su edad, con una sorprendente autonomía física y una lucidez mental que la verdad a veces preocupa. Y no obstante, me es imposible ser mecánicamente irracional. De modo que estoy convencido que, por decirlo de un modo sutil, estoy cursando la parte final de mi camino. Mis intereses patrimoniales entonces ya están afortunadamente debidamente cimentados y puedo ver con cierta tranquilidad mi subsistencia futura y la de mi esposa. Entonces confesaré que mi deseo de contribuir en esta histórica transformación viene, viene del espíritu inquieto que me exige terminar con honor, con dignidad y servicio la vida, aportando en este cisma el conocimiento y experiencia jurídicos acopiados durante mi ejercicio profesional. Voy a terminar esta conversación hoy
que continuará en otras entregas espaciadas, porque seguiré entregándoles material menos personal. Concluyo, digo, que nunca he sido militante de ningún partido político, y aunque ello no signifique que yo haya sido indolente frente al acontecer político de mi país, porque todas las cuestiones políticas siempre han sido de mi interés, pero nunca he participado a través de ningún partido político porque no, eh, nunca he sido partícipe ni ha sido mi interés restringir mi ideología política a una serie de principios de un determinado partido. Eso significa que yo comparto muchas cosas de un partido, comparto muchas otras de otro, comparto muchas cosas de todos los partidos políticos. Por lo tanto, sería deshonesto de mi parte comprometerme con una sola corriente ideológica cuando hay muchas cosas de otros partidos que también me agradan y otras con las que no estoy de acuerdo de todos ellos. Entonces yo no, por mis características propias, no estoy hecho para ser gremial ideológicamente. Por eso es que nunca sentí necesidad ni atracción por participar políticamente a través de partidos políticos y jamás he sido militante de ningún partido, lo cual desde luego es del conocimiento público. Y comparto con ustedes esta experiencia y espero sea bienvenida por ustedes, sus comentarios también, y un abrazo afectuoso. 22 de noviembre seguimos con las entregas un poco más formales más adelante. Y gracias por su comprensión, por este espacio en el que me ocupé de esta situación que les acabo de compartir. Recuerden mis redes, Clemente Pérez, Jorge Alfredo. Gracias. Buenas tardes.